Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de David. Felices una mañana más de estar nuevamente juntos escuchando y meditando de las Sagradas Escrituras. Oremos a nuestro Padre Celestial para que pueda bendecir su palabra y que su Hijo amado nos ilumine al comprender y entender su mensaje de amor. El tema de hoy se titula El Mesías y el Diablo. El texto bíblico lo encontramos en Mateo 4:1 que dice: Entonces Yahshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Cuando el Mesías fue llevado al desierto para ser tentado, fue llevado por el Espíritu de Yahweh, su Padre. Desde su nacimiento, el Mesías había sido guiado e instruido por su Padre Celestial. Pero en ocasión de su bautismo, el Espíritu de su Padre descendió sobre él en su plenitud para llenarlo de sabiduría y capacidad para cumplir con la misión que le había sido asignada. El Mesías fue guiado paso a paso por la voluntad del Padre, en armonía con el plan que estuvo delante de él, perfecto en todos sus detalles, antes de que él viniera a la tierra. Grandes eran para el mundo los resultados que estaban en juego en el conflicto entre el príncipe de la luz y el caudillo del reino de las tinieblas. Mediante su dominio de los hombres, Satanás dominaba el mundo. El Mesías había venido para desmentir la pretensión de Satanás. Como hijo de Yahweh, iba a permanecer leal a su padre. Así se demostraría que Satanás no había obtenido completo dominio de la especie humana. El dominio que Adán había perdido por causa del pecado sería recuperado. Satanás excitaba las malas pasiones de los hombres a fin de asegurar su dominio sobre ellos. Cuando fue dada la palabra escrita de Yahweh, Satanás estudió las profecías del advenimiento del Salvador. De generación en generación, trabajó para cegar a la gente acerca de esas profecías, a fin de que rechazase a Yahshua en ocasión de su venida. Al nacer el Mesías, Satanás supo que había venido un ser comisionado divinamente para disputarle su dominio. Tembló al oír el mensaje del ángel que atestiguaba la autoridad del rey recién nacido. Satanás conocía muy bien la posición que Yahshua había ocupado en el cielo como amado del Padre. El hecho de que el Hijo del Altísimo viniese a esta tierra como hombre le llenaba de asombro y aprensión. No podía sondear el misterio de este gran sacrificio. Su alma egoísta no podía comprender tal amor por la familia engañada. La gloria y la paz del cielo, el gozo de la comunión con Yahweh, eran débilmente comprendidos por los hombres, pero eran bien conocidos para Lucifer, el querubín cubridor. Puesto que había perdido el cielo, estaba resuelto a vengarse haciendo participar a otros de su caída. Esto lo lograría induciéndolos a menospreciar las cosas celestiales y poner sus afectos en las terrenales. Desde su infancia en Belén, fue continuamente asaltado por el maligno. La imagen de Yahweh se manifestaba en el Mesías, y en los concilios de Satanás se había resuelto vencer. Ningún ser humano había venido al mundo y escapado al poder del engañador. Las fuerzas de la confederación del mal asediaban su senda para entablar guerra con él, y si era posible, prevalecer contra él. En ocasión del bautismo del Salvador, Satanás se hallaba entre los testigos. Vio la gloria del Padre que descansaba sobre su Hijo. Oyó la voz de Yahweh atestiguar la divinidad del Mesías. Desde el pecado de Adán, la especie humana había estado privada de la comunión directa con Yahweh. El trato entre el cielo y la tierra se había realizado por medio del intercesor consolador. Pero ahora que el Mesías había venido en semejanza de carne de pecado, el Padre mismo habló. Antes se había comunicado con la humanidad por medio del Mesías. Ahora se comunicaba con la humanidad en el Mesías.
Satanás había esperado que el aborrecimiento que Yahweh siente hacia el mal produjera una eterna separación entre el cielo y la tierra. Pero ahora era evidente que la relación entre Yahweh y el hombre había sido restaurada. Satanás vio que debía vencer o ser vencido. Los resultados del conflicto significaban demasiado para ser confiados a sus ángeles confederados. Debía dirigir personalmente la guerra. Todas las energías de la apostasía se unieron contra el Hijo del Altísimo. El Mesías fue hecho el blanco de toda arma del infierno. Muchos consideran este conflicto entre el Hijo de Yahweh y Satanás como si no tuviese importancia para su propia vida, y para ellos tiene poco interés. Pero esta controversia se repite en el dominio de todo corazón humano. Nunca sale uno de las filas del mal para entrar en el servicio de Yahweh, sin arrostrar los asaltos de Satanás. Las seducciones que el Mesías resistió son las mismas que nosotros encontramos tan difíciles de resistir. Le fueron infligidas en un grado tanto mayor cuanto más elevado es su carácter que el nuestro, llevando sobre sí el terrible peso de los pecados del mundo. El Mesías resistió la prueba del apetito, del amor al mundo y del amor a la ostentación que conduce a la presunción. Estas fueron las tentaciones que vencieron a Adán y Eva, y que tan fácilmente nos vencen a nosotros. En nuestra humanidad, el Mesías había de reparar el fracaso de Adán, pero cuando Adán fue asaltado por el tentador, no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado. Gozaba de una plenitud de fuerza y virilidad, así como del perfecto vigor de la mente y el cuerpo. Estaba rodeado por las glorias del Edén y se hallaba en comunión diaria con los seres celestiales. No sucedía lo mismo con el Mesías cuando entró en el desierto para luchar con Satanás. Durante 4000 años, la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como el valor moral, y el Mesías tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. Muchos sostienen que era imposible para el Mesías ser vencido por la tentación. En tal caso, no podría haberse hallado en la posición de Adán. No podría haber obtenido la victoria que Adán dejó de ganar. Si en algún sentido tuviésemos que soportar nosotros un conflicto más duro que el Mesías tuvo que soportar, él no podría socorrernos. Pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo. Se vistió de la naturaleza humana, con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos que soportar nada que Él no haya soportado. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.